¿Ya? Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de lo que es la tibia y el peroné, que son los músculos, perdón, los huesos principales, son los huesos de la pierna. Y bien, primero hay que recordar, vamos a hablar de la tibia, ¿ya? La tibia, como ustedes sabrán, es un hueso sólido, largo y voluminoso, ¿verdad? Esta tibia, como ven aquí al costado, tanto la tibia como el peroné van a presentar tres bordes y tres caras. En el caso de la tibia va a ser un hueso prismático que va a tener eh, por el lado por el lado de aquí una cara lateral. Esta va a ser la cara medial y esto de aquí va a ser la cara posterior. Eso de aquí es una vista anterior de los huesos, ¿ya? Recuerden siempre de que la tibia va a estar siempre para el lado del medio. Entonces, la parte anterior, si este es el lado del medio, se supone que aquí debería estar el eje del cuerpo, ¿no? Entonces, esta va a ser la cara medial, esta va a ser la cara lateral y esta va a ser la cara posterior. Cosas importantes a resaltar. A ver, bueno, primero, como pueden ver aquí, en esto de aquí va a ser el borde anterior de la tibia, ¿no? El borde anterior de la tibia, que va a dibujar una especie de S itálica, ¿no? Que va a comenzar desde la tuberosidad de la tibia en la parte superior y que va a terminar hasta casi el maleolo medial, ¿no? Miren cómo se dibuja esta forma de S itálica, que es el borde anterior. Pero bien, más importante que eso es reconocer que las caras. La cara medial, esta cara va a ser una cara sobre todo superficial, ¿ya? Va a ser una cara superficial y que va a estar en mayor medida expuesta a traumatismos, ¿ya? Esta va a ser la cara medial. Y luego vamos a tener esta de aquí, que es la cara lateral, que sí es importante reconocer algunas cosas, como por ejemplo, la cara lateral en el tercio superior, como pueden ver aquí, si ven que aquí difiere bastante y se ve casi como una parte de una depresión, pues esta depresión va a servir para que se pueda insertar el músculo tibial anterior, que lo vamos a ver de aquí más adelante. ¿Ya? Entonces, es importante recordar en el tercio superior de la cara lateral vamos a tener una especie de depresión para que se pueda insertar el músculo tibial anterior. Otra cosa importante que mencionar es, por ejemplo, aquí en la parte superior. Esto lo mencionan bastante y también tienen que saberlo. Aquí van a encontrar un tubérculo, ¿no? Un tubérculo anterolateral que va a ser el tubérculo de Yerdi, que está aquí arribita. Aquí donde estoy señalando se va a encontrar el tubérculo de Yerdi. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Pues porque en el tubérculo de Yerdi, de aquí más adelante vamos a ver, se van a insertar algunos músculos de la parte anterior, ¿no? Que van a hacer un recorrido. Entonces hay que recordar el tubérculo de Yerdi y la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Tuberosidad tibial. Luego, en la tibia, creo que por esa parte, creo que esto es lo más importante de resaltar, ¿no? Ya saben que vamos a tener una extremidad superior que va a formar la articulación la articulación de la rodilla y una parte inferior que va a formar la articulación talocrural. Ya, también es importante mencionar aquí la parte del maleo medial, ¿no? Que más adelante vamos a ver que se va a articular con la parte del astrágalo, ¿no? Para formar la articulación tibio-astragalina. Luego vamos a ver en la parte posterior, ya, vamos a ver la parte posterior. La parte posterior, esto de aquí, recuérdenlo bastante porque nos va a servir de aquí que querramos distribuir los músculos, ya, nos va a servir bastante recordar esto. Aquí pueden apreciar una línea, que va, si esta es la parte posterior, esto de aquí va a ser la parte lateral y esto de aquí va a ser la parte medial. Entonces, va a ser una línea que va a ir desde arriba hacia abajo de manera oblicua y desde lateral hacia medial. Esta línea es la línea del sóleo. ¿Y por qué les digo que hay que recordarla bastante? Porque esto de aquí más adelante nos va a permitir diferenciar a los músculos de la parte posterior, parte profunda. ¿Ya? Por encima de esta se va a insertar un músculo, por debajo se van a insertar el resto de los músculos. De aquí más adelante lo vamos a ver.
pero es importante que lo recuerden y que lo tengan claro, ¿no? En la parte de la tibia, ya saben. Luego, aquí, como pueden ver, si bien aquí se encuentra la línea del sóleo, aquí también va a existir otra cresta, ¿no? Una cresta que va descendiendo, como ustedes pueden ver aquí. Esta cresta también es importante, porque de aquí más adelante esto nos va a permitir dividir y relacionar mejor los músculos de la parte posterior. Esta cresta va a diferenciar dos espacios, uno en el que se va a insertar más adelante el músculo flexor largo de los dedos, y aquí donde se va a insertar el tibial posterior, que también lo vamos a ver de aquí más adelante, ¿no? Pero recuerden la línea del sóleo y aquí una especie de cresta que también nos divide parte de la cara posterior. Luego es importante mencionar la parte inferior. ¿Por qué? Porque en la parte inferior, como pueden ver aquí, esas tres rayitas de aquí, van a ser tres canales por los cuales van a transcurrir los tres tendones de los músculos de la parte posterior. Ya de aquí hay una figurita de aquí en la siguiente diapositiva para que vean mejor esta parte de la voy a enseñar una vez. Ya, esta de aquí, miren. Aquí en la parte posterior, ¿no? En el borde inferior, van a transcurrir los tendones de los tres músculos por estos tres surcos. Más hacia adentro o más medial va a ser el músculo del el tendón del tibial posterior. El que va a estar en el medio va a ser el del flexor largo de los dedos, y el que está más lateral va a ser el del flexor largo del dedo gordo. Que aquí también vamos a ver más adelante la inserción de estos músculos, ya no se preocupen. Bien, cosas importantes en la parte del peroné para recordar. Bueno, el peroné también es un hueso que va a tener, también tiene una forma casi prismática. También va a tener tres caras y también va a tener tres bordes. En el caso del peroné, sí, hay que recordar un poco por ejemplo, esta es una vista anterior. No, esta es una vista anterior. Bueno, aquí en la vista anterior no vamos a ver mucho, ¿ya? Porque vamos a tener aquí, su cara de aquí, que va a ser la cara medial, la cara de aquí, que va a ser la cara lateral, y de igual forma por aquí. Hay que empezar mejor por las vistas laterales, ¿ya? Esta es una vista lateral del peroné. Como pueden ver aquí en la parte lateral, vamos a tener una especie de surco, ¿no? Una especie de surco que en los 2/3 superiores va a avanzar por aquí, y que más o menos nos va a permitir diferenciar las inserciones de los músculos peroneos laterales, que lo vamos a ver de aquí más adelante. Ya, este surco de aquí nos va a permitir ver mejor las inserciones de los músculos peroneos laterales. Se va a continuar hasta abajo, y en la parte inferior nos va a poder permitir diferenciar también una parte posterior y una parte anterior. Esta parte posterior va a ser importante porque por aquí van a discurrir los tendones de los músculos peroneos, ¿no? Así es. Entonces estos músculos van a ser laterales, pero luego se van a dirigir por la parte inferior hasta posterior. Y la parte de adelante va a estar en relación con el tejido celular subcutáneo y con la piel. Luego vamos a tener la cara medial. Esta cara medial hay que recordar que, como es la cara medial, ¿no? Que vendría a ser esta de aquí, va a guardar relación con la membrana interósea. Recuerden que entre estos dos huesos va a existir una membrana interósea que va a estar aquí, ¿ya? Entonces, esta cara medial va a guardar relación con la membrana interósea. También va a presentar una cresta longitudinal. Va a presentar una cresta longitudinal que va a ir desde la parte anterior superior y que se va a dirigir hacia abajo, ¿no? Se va a dirigir hacia abajo y va a terminar por encima del malleolo lateral, ¿ya? Entonces, miren, va a ser un recorrido, y esto nos va a permitir también diferenciar estructuras, porque a este nivel se va a insertar lo que es la membrana interósea. Entonces, en la cara medial del músculo peroneo, aquí se va a insertar la membrana interósea y nos va a permitir diferenciar. En la parte anterior, ¿no? En la parte anterior
van a insertarse dos musculitos. El músculo extensor común de los dedos y el músculo extensor largo del dedo, ¿no? Que los vamos a ver más adelante. Y hacia la parte posterior, también aquí, como pueden ver, en la parte superior va a existir también una especie de depresión que va a servir para la inserción del músculo tibial posterior, ¿no? Entonces, en la cara lateral, la membrana interósea nos va a dividir una parte anterior y una parte posterior, ¿no? Para la inserción de los músculos, que también lo vamos a ver de aquí más adelante. Bueno, la cara posterior, solamente aquí hay que tener en cuenta que desde la cabeza hacia abajo se va a dibujar también aquí una especie de línea, por la cual se va a insertar el músculo sóleo, ya en la parte posterior, ya se va a insertar el músculo sóleo. Bien, también quería mencionarles esto porque sí hay que saberlo, no hay que saberlo porque más adelante vamos a ver las inserciones distales de los músculos. Entonces, todos los músculos de la pierna van a tener su inserción distal a nivel del pie, ¿no? Entonces hay que conocer un poco al menos cómo es que está distribuido los huesos del pie. Ya mañana esto en la exposición de pie lo van a ver mejor, ¿ya? Pero hay que saber, por ejemplo, esta parte de aquí, vamos a ver qué es el astrágalo, ¿ya? Este va a ser el hueso astrágalo que va a guardar relación con la tibia y con el peroné para la articulación. Luego, un poquito más abajo, ¿no? Y que vamos a ver que es un hueso bien prominente, vamos a tener al calcáneo, ¿ya? Vamos a tener al calcáneo. Aquí adelante van a existir dos huesitos. Uno, que es el cuboides que está aquí. El cuboides está más para la parte externa, y luego está el navicular, ¿no? Que va para la parte medial. Y luego vamos a tener tres huesitos que son los cuneiformes, ¿ya? Cuneiformes. Este es el externo, este es el medio, este es el medial, ¿ya? Entonces acuérdense de esos huesos. Luego va a venir los metatarsianos y finalmente las falanges de los dedos del pie, ¿ya? Entonces así está. El astralo, aquí vas a tener el calcáneo, vas a tener el cuboides, al navicular y aquí a los tres cuneiformes, ¿ya? Bien, ya hemos visto la parte ósea, así como un pequeño recordatorio, y ahora vamos a ver lo que corresponde a la parte de la irrigación del miembro inferior. Tanto la irrigación como la inervación del miembro inferior, digamos que de alguna forma va a ser fácil, porque las ramas terminales tanto de los nervios como las arterias que vamos a ver de aquí, van a distribuirse tanto para la parte anterior como para la parte lateral y posterior, ¿no? Entonces ahí no vamos a, creo que de alguna forma se hace un poco más sencillo por eso, ¿ya? Entonces, antes de comenzar a mostrar las imágenes, quiero más o menos hacerles recordar esto, ¿ya? Recuerden que a nivel de la parte posterior vamos a encontrar a la arteria aorta abdominal, ¿no? Que es esta arteria que es la más grande de todas, que es la arteria aorta abdominal. La arteria aorta abdominal a nivel de L4, se va a dividir, ¿no? Se va a dividir y va a dar sus dos ramas terminales. En este caso son las arterias ilíacas y una que es la arteria sacra media, ¿no? Acuérdense que vamos a tener dos ilíacas. Estas arterias ilíacas se van a dividir aquí lo voy a mencionar de nuevo, en una arteria ilíaca interna y una externa, y luego vamos a tener la sacra media. La que nos va a importar a nosotros en este caso va a ser la arteria ilíaca externa, porque a partir de esta es la que va a discurrir a través del fémur, y luego va a terminar formando las arterias de la parte de la pierna. ¿Ya? Entonces, solamente esto para que recuerden de manera sencilla. Está la arteria ilíaca externa. Cuando la arteria ilíaca externa pasa por el anillo crural, se va a convertir en arteria femoral. La arteria femoral va a discurrir, aquí vamos a ver también las imágenes, por toda la parte casi media del fémur, y luego se va a dirigir hacia atrás, y cuando llega al canal popliteo se va a convertir en arteria poplitea. Luego esta arteria poplitea en su parte más inferior se va a dividir en dos, que va a ser la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo.
¿no? Entonces, la arteria tibial anterior obviamente va a dar irrigación a toda la parte anterior y dorsal, no dorsal del pie, o sea, toda la parte anterior de la pierna y dorsal del pie, y el tronco tibio peroneo va a dar irrigación a toda la parte posterior y plantar del pie, ¿no? Posterior de la pierna y plantar del pie. ¿Ya? Este es un esquema así sencillo solamente para que luego si lo quieren repasar tampoco no se pierdan tanto, porque es así de sencillo. Entonces comenzamos, ¿no? Entonces la irrigación va a comenzar, la parte de que nos va a interesar va a comenzar aquí, cuando se va a dividir la arteria aorta a nivel de L4 en arteria, en ambas arterias ilíacas. Estas arterias ilíacas se van a dividir en arteria ilíaca externa, como podemos ver aquí está de aquí, y la arteria ilíaca interna, que también se va a llamar arteria hipogástrica. La que nosotros vamos a estudiar aquí en este caso va a ser la arteria ilíaca externa porque es la que nos importa para la parte de la pierna, ¿ya? Ya deben haber visto toda la parte de ayer con Carlita, la parte de irrigación del pelvis, y también la parte del músculo con Carlos. Entonces, aquí como pueden ver, se va a encontrar el ligamento inguinal. Entonces, esta parte de aquí va a ser el anillo crural. Cuando la arteria ilíaca externa pase el anillo crural, va a dejar de llamarse arteria ilíaca externa y va a pasar a llamarse arteria femoral. Entonces, aquí va a comenzar la arteria femoral. Ya, aquí va a comenzar la arteria femoral. En este caso, la arteria femoral va a pasar por la parte profunda del muslo, ¿no? Va a pasar por toda esta parte profunda del muslo, se va a dirigir hacia abajo y luego se va a dirigir hacia la cara posterior, ¿ya? Se va a ir dirigiendo hacia la cara posterior, ¿ya? Entonces, miren, sigan el recorrido de la arteria femoral, ¿no? La arteria femoral, después va a dirigirse a posterior. Y antes de dirigirse a posterior, va a perforar al músculo aductor mayor, ¿no? Va a perforar el músculo aductor mayor. Entonces, perforas el músculo aductor mayor y se dirige por la parte posterior, para ingresar en lo que se conoce como el hueco popliteo o el canal popliteo. Una vez que ingresa en la parte posterior y el hueco popliteo, esta ya se convierte en arteria poplitea, ¿no? En arteria poplitea. Aquí cabe resaltar algunas cosas, digamos que importantes. No sé si quieren, bueno, voy a mencionar ahorita esto de aquí que sí es importante, que es el hueco popliteo, que tal vez se los pueden preguntar en algún momento para saber cómo está formado. Ya, primero vamos a tener tres porciones, ya. Una porción superior de la arteria poplitea, que en este caso va a estar cubierta por esos músculos de aquí que son el semitendinoso y abajo el semimembranoso. Luego va a venir la parte media, que vamos a poder observar aquí, ¿no? Que esa es la parte media con el agujero popliteo, que lo ven bien. Y luego una parte inferior, donde ya la arteria poplitea se va a diferenciar en sus dos ramas terminales. La arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo, ¿no? Que ya las hemos visto. Bien, entonces, aquí nomás para mencionar, este hueco popliteo, como pueden ver ustedes, va a estar formado en la parte anterior, en la parte profunda, lo que corresponde al fémur, ¿no? Al fémur, que forma la parte, en este caso, de la articulación de la rodilla, ¿no? Vamos a ver la parte posterior del fémur al fondo. En la parte superior vamos a tener la parte superomedial la pared superomedial va a estar dada tanto por el músculo semitendinoso como por el músculo semimembranoso. La parte superolateral va a estar dada por el músculo, por el bíceps, ¿no? Por el bíceps plural. Bíceps femoral, perdón. Y la parte inferior va a estar dada por ambos gastrocnemios, ¿no? Que de aquí más adelante también los vamos a ver. Luego en la parte más posterior, esta va a estar cubierta por una fascia, ¿no? Entonces todos estos músculos son los que van a formar el canal popliteo, ¿ya? Bien, entonces, como pueden observar aquí, una vez que la arteria poplitea ingresa, miren, la arteria poplitea ingresa, a
Ya. Cuando la arteria popltea ingresa, va a dar va a dar dos ramas terminales, que son la tibial anterior, ¿no? Esta tibial anterior, como ustedes pueden ver aquí, miren, esta es la vista posterior, va a perforar la membrana interósea, ¿no? Aquí tiene la membrana interósea. Y la tibial anterior, que aquí se divide, va a ingresar y va a perforar y se va a dirigir hacia adelante. Se va a dirigir hacia adelante. Ya, luego la tibial posterior va a continuar con el mismo recorrido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ahora, esto se llama tronco tibio peroneo justamente ¿por qué? Porque este pedacito de aquí, como pueden ver, luego se va a dividir, ¿no? En una arteria tibial posterior, que se va a dirigir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y el tronco y la arteria peronea, ¿no? La arteria peronea o arteria fibular, ¿no? La arteria peronea, ¿no? Que va a ir por la parte del peroneo, ¿ya? Entonces, la arteria tibial anterior, como les dije, va a perforar la membrana interósea y va a tener algunas ramas colaterales, ya va a tener algunas ramas colaterales, principalmente la arteria recurrente tibial anterior, luego las arterias musculares que van a irrigar a toda la zona de la pierna, todos los músculos anteriores que los vamos a ver de aquí más adelante, y también va a dar dos ramas terminales, sí, dos ramas que son la malleolar anteromedial y la malleolar anterolateral, ¿no? Que van a formar abajo anastomosis con la parte posterior. Que también aquí lo voy a mencionar. Luego vamos a tener la arteria tibial posterior, la del tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo, como les dije, va a dividirse en una arteria tibial posterior y una arteria peronea. La tibial posterior va a tener algunas ramas colaterales, ¿no? Como son la arteria superior del sóleo y la arteria nutricia de la tibia. Eso es importante, ¿no? La arteria nutricia de la tibia, ¿ya? Y luego en la parte más distal va a dar colaterales también para los músculos más profundos, que vamos a ver aquí más adelante, y también va a dar dos ramos terminales, ¿no? Que estos se van a encargar de la irrigación de la parte plantar. Va a dar una arteria plantar externa y una arteria plantar interna. En la parte peronea también, la parte peronea se va a encargar de irrigar a la parte lateral sobre todo, y también a parte de los músculos posteriores, ¿no? Entonces, va a tener ramas que van a ir hacia el sóleo, hacia el tibial posterior, hacia el flexor de los dedos, que aquí los vamos a ver, y también van a irrigar a la parte lateral, ¿no? A la parte lateral que va a estar conformada por el músculo peroneo corto y por el músculo peroneo largo. Luego de eso, vamos a tener otras ramas que van a ser las arterias, las ramas terminales, que son la arteria peronea anterior o perforante y la arteria peronea posterior o maleolar lateral, ¿ya? Entonces, este es un gráfico posterior, y aquí nos va a mostrar cómo es que va el recorrido, ¿no? Esta de aquí es la arteria poplitea, ¿no? Cabe resaltar que aquí a nivel de todo lo que es la articulación de la rodilla, la arteria poplitea va a dar 6 ramas, ¿no? Que son súper fáciles. Va a dar dos ramas urales, va a dar dos arterias superiores, una superomedial y una superolateral, y dos arterias inferiores, ¿no? Entonces, en total van a ser 6 a nivel de la articulación de la rodilla. Luego, esta va a continuar su recorrido, y como les dije, aquí en la parte ya inferior se va a dividir en una tibial anterior y en un tronco tibio peroneo. Como pueden ver aquí, de la parte del tronco tibio peroneo, una rama importante es esta arteria, que es es una arteria circunfleja que va a rodear a la parte del peroné. También podemos ver aquí cómo es que el, el tibial posterior se va a dirigir hacia recto hacia abajo, ¿no?
va a estar cubierto, perdón, por lo que es el sóleo, el gastrocnemio, que son los músculos más superficiales. Y va a continuar hasta abajo, ¿no? Hasta abajo donde va a dar sus ramas terminales, ¿no? Que van a ser las arterias, tanto medial como, como lateral, ¿no? Del maleolo. Y luego va a estar la arteria peronea, ¿no? Que como les dije, se va a dirigir por toda la región del peroneo y va a dar ramas para los músculos laterales y también para los músculos de la parte profunda, ¿no? Finalmente también va a dar dos ramas, que son la peronea anterior y la peronea posterior, ¿ya? Entonces, en la vista anterior, vamos a ver que la tibial anterior va a dar una rama importante, que es esta de aquí, que es la arteria recurrente anterior de la tibia, ¿no? Que se va a dirigir hacia arriba y va a formar anastomosis con arterias de aquí la parte poplitea. Luego esta arteria anterior va a continuar por toda la parte anterior y se va a dirigir hacia abajo. Va a pasar por la parte del retináculo de lo que es la articulación. Aquí va a haber una banda fibrosa, ¿no? Que va a cubrir todos los tendones, como pueden ver aquí. Pasa por debajo de todos estos y se va a dirigir hacia el pie. Se va a dirigir hacia el pie. En el pie, esta arteria tibial anterior va a continuarse una vez que pase por el retináculo de estos músculos como arteria pedia, ¿ya? Como arteria pedia. Entonces, esta arteria tibial anterior se va a encargar de irrigar a toda la parte anterior, a todos los músculos de la parte anterior de lo que es la pierna, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la inervación de los músculos de la pierna, que también es hasta cierto punto sencilla porque eh, todo va a partir todo va a comenzar a partir de aquí, ¿ya? Les he puesto esto porque lo que nos corresponde estudiar ahorita es como es parte de la pierna, todo va a comenzar a partir del plexo sacro. Ya, el plexo sacro va a ser un plexo que va a estar formado por los nervios, por los ramos anteriores, desde los nervios anteriores y posteriores desde L4. Algunos dicen hasta S4, otros mencionan hasta S3, ¿ya? Que va a ser lumbar 4, lumbar 5, sacra 1, sacra 2, sacra 3. Algunos dicen hasta sacra 4. Entonces, este plexo sacro va a dar ramas, como pueden ver ustedes, tanto posteriores como ramas anteriores, y todas las del L4 hasta S4 se van a juntar para formar un nervio, ¿ya? Este nervio va a ser el nervio ciático. El nervio ciático nos va en este caso a servir a nosotros porque es el que va a darle irrigación a toda la parte de la pierna. Entonces, el nervio ciático popliteo o el nervio ciático va a tener dos ramas colaterales, dos divisiones. Una con el ciático popliteo interno y otra con el ciático popliteo externo, ¿ya? El ciático popliteo interno también se va a conocer como nervio tibial y el ciático popliteo externo también se va a conocer como nervio peroneo común. Luego, el ciático popliteo interno va a dar una rama que es el tibial posterior y el ciático popliteo externo nos va a dar dos ramas. Una que es el nervio musculocutáneo, ¿no? O peroneo superficial, y otra que es el nervio tibial anterior o peroneo profundo, ¿ya? Entonces, de esta manera es como se va a distribuir la parte de la inervación motora, ¿ya? Tampoco es tan complicado, solamente hay que recordar un poco los nombres y tener en cuenta porque a veces uno se confunde cuando dice nervio tibial, luego ciático popliteo interno, entonces es bueno aprender los nombres, ¿ya? Ciático popliteo interno, nervio tibial, ciático popliteo externo, peroneo común. Igual aquí, la división del ciático popliteo externo es en
peroneo superficial o músculo cutáneo, y peroneo profundo tibial anterior. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver la parte de aquí. Van a ser el nervio ciático del plexo sacro, ¿no? Y es importante mencionar esto porque pueden preguntarles, este músculo de aquí es el músculo piriforme, y en la base de aquí van a estar los músculos gemelos con los obturadores. El nervio ciático va a pasar por un huequito que se va a formar por la parte superior, por el músculo piriforme, y por la parte inferior con los músculos, todos estos son músculos de la región glútea, ¿no? Con los músculos gemelares, ¿no? Con los músculos gemelares. Entonces, como pueden ver, este va a seguir un recorrido en un sentido totalmente posterior, ¿no? Se va a dirigir totalmente posterior, posterior hacia abajo, va a seguir todo su recorrido. Entonces, cuando veamos el nervio, sigue en todo el camino entre los músculos, como pueden ver, por la parte medial va a estar, digámoslo así, va a estar en medio de todos los músculos de la parte medial, como por ejemplo el semiminoso, el semitendinoso, y por la parte de aquí, por los músculos, principalmente, que es el bíceps femoral, ¿no? Va a escurrir a través de estos músculos y de igual forma va a entrar en el canal popliteo, ¿no? Va a entrar en el canal popliteo. Aquí en el canal popliteo es donde, para fines teóricos, para fines de teoría, ¿no? El músculo se va a dividir aquí, perdón, el nervio se va a dividir aquí, en el ciático popliteo externo y ciático popliteo interno, ¿no? Pero puede ocurrir de que esta división se puede dar incluso más arriba, no necesariamente aquí, pero para fines de teoría, el músculo tibial, el músculo ciático se va a dividir aquí, en músculo tibial o ciático popliteo interno, y y el nervio peroneo común o ciático popliteo externo, ¿no? Aquí está el peroneo común o ciático popliteo externo, y aquí está el nervio tibial o ciático popliteo interno. Entonces, como pueden ver, cuando sucede esta división, el nervio peroneo se va a dirigir hacia adelante y va a rodear a lo que es la cabeza del peroné, ¿no? Va a rodear la cabeza del peroné, e incluso se dice que a veces va a perforar a lo que es el músculo peroneo largo, que está en la parte lateral. ¿No? Entonces, ese nervio peroneo común se va a dirigir hacia la parte externa, va a rodear a la cabeza del peroné, puede que a veces perfore el músculo peroneo largo y se va a dirigir hacia adelante. Luego el músculo tibial o ciático popliteo interno, como ustedes pueden ver, se va a dirigir por toda la región posterior, así. Va a tener un recorrido continuo, hasta la parte inferior. Como pueden ver aquí, esta de aquí es una vista anterior. Miren, el nervio peroneo común va a ir hacia adelante, ¿no? El nervio peroneo común va a ir hacia adelante. Y en la parte posterior, cuando rodea la parte de la cabeza del peroné, va a dividirse en sus dos ramas terminales, que van a ser el nervio peroneo superficial, que es el que está más lateral, ¿no? Peroneo superficial o músculo cutáneo, y el nervio tibial anterior o peroneo profundo, que se va a dirigir por toda la parte de los músculos de la región profunda. Entonces, como pueden ver, de igual forma, esta división a este nivel nos va a marcar la inervación de la parte de la pierna. Toda la parte posterior va a estar inervada por el nervio tibial posterior, ¿no? Y toda la parte anterior va a estar inervada tanto la parte lateral con parte del nervio peroneo superficial o músculo cutáneo, y la parte anterior de los músculos de la parte profunda por el nervio tibial anterior, ¿no? O peroneo profundo. Entonces, de esa manera es como se va a dar la inervación motora de los músculos de la región de la pierna, ¿no? Que hasta cierto punto es sencilla. Solamente tienen que recordar a partir de dónde nace el nervio ciático, por dónde es que transcurre y cómo es que, o sea, dónde es que se divide, ¿no? Que hemos visto que es a nivel de popliteo, que hay un ramo que se dirige hacia adelante y que va a inervar a la parte tanto lateral como a la parte
como la parte anterior. ¿Ya? Bien, entonces, una vez visto esto, vamos a ver ya la parte de los músculos de la pierna, que en realidad es una parte muy sencilla, ¿ya? Solamente tienen que tener claro cómo es la distribución de los músculos. Si ustedes tienen clara la distribución de los músculos y se aprenden bien los nombres, no van a tener problemas para poder diferenciarlos. Los músculos de la pierna los vamos a dividir en tres grupos. Los músculos anteriores, como pueden ver aquí, los músculos laterales y los músculos de la parte posterior. En la parte anterior vamos a tener cuatro músculos, ¿ya? El tibial anterior, ¿no? En este orden, el tibial anterior, el extensor propio del dedo gordo o extensor largo del dedo gordo, lo van a encontrar así también, y el extensor común de los dedos o extensor largo de los dedos, ¿ya? Luego también va a estar el tercer peroneo. El tercer peroneo, también conocido como peroneo anterior. Estos de aquí van a formar los cuatro músculos de la región anterior. Entonces, la región lateral va a estar dada, como ya les dije ahora, por el músculo peroneo corto y el músculo peroneo largo. Y en la parte posterior, vamos a encontrar a lo que son 7 músculos en total, si queremos verlo así. Van a haber músculos de la parte profunda, donde van a estar el popliteo, el flexor común de los dedos. Miren, si aquí había extensor, acuérdense que en la parte de adelante siempre van a estar los extensores y en la parte posterior siempre van a estar los flexores. Entonces, si adelante hay un extensor propio del dedo gordo, atrás va a haber un flexor propio del dedo gordo, flexor largo del dedo gordo. Si en la parte de adelante hay un tibial anterior, en la parte de atrás va a haber un tibial posterior. Si en la parte de adelante hay un extensor común de los dedos, en la parte posterior también va a haber un flexor común de los dedos. ¿Ya? Entonces vamos a tener estos cuatro músculos. Y estos de aquí que van a ser los músculos más superficiales. Va a existir el músculo tríceps sural, ¿no? Que va a estar conformado por el gastrocnecmio y por el sóleo y el músculo plantar largo, que es un músculo en realidad inconstante. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en la parte anterior, como ustedes pueden ver, tenemos estos cuatro musculitos, ¿no? Estos cuatro musculitos. Como les dije, toda la inervación de esta parte va a estar dada por lo que es el nervio peroneo profundo, o lo que era el tibial anterior, ¿no? Entonces todos van a estar inervados por el peroneo profundo. Si hay que resaltar de este grupo anterior es que todos van a tener también una función en común, que va a ser la parte de la flexión dorsal del pie, ¿no? Todos van a contribuir en parte a lo que es la flexión dorsal del pie, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces el grupo anterior va a estar distribuido de esta manera, ¿ya? El grupo anterior va a estar distribuido de esta manera. Ya. Bien, antes de todo, vamos a hablar de los músculos, primero a grandes rasgos, ¿no? Como pueden ver, este aquí es el músculo tibial anterior. Luego, aquí vamos a tener al extensor largo de los dedos y al extensor largo del dedo gordo. ¿Se acuerdan que les dije que después de la membrana interósea había en la parte medial del peroneo había una cara anterior y posterior? Pues aquí está, la cara anterior va a tener inserción para el músculo extensor largo de los dedos y también para el músculo extensor largo del dedo gordo, ¿no? Y por aquí en la parte lateral vamos a ver lo que es el músculo peroneo largo y más abajo el peroneo corto. Ya, entonces, hablando en general de los músculos, vamos a comenzar por mencionar el músculo tibial anterior. El músculo tibial anterior va a ser el músculo que, valga la redundancia, va a ser el más anterior y va a estar más para la parte medial, ¿no? Va a estar más para la parte medial, como pueden ver aquí. Este músculo solamente se va a insertar en la tibia y parte de la membrana interósea. ¿Recuerdan que les mencioné que ahora era importante un tubérculo, que era el tubérculo de Gerdy? Pues es importante porque en la parte superior de aquí se va a insertar justamente el músculo tibial anterior. Entonces, el músculo tibial anterior se va a insertar a partir de aquí en el tubérculo de Gerdy y se va a comenzar a dirigir hacia abajo. Va a pasar también o va a coger una parte de lo que es la tuberosidad anterior de la tibia y se va a distribuir por el canal. Recuerdan que les dije que en la tibia había en la cara lateral había un canal.
Pues en este canal justamente se va a distribuir en toda su inserción y casi va a coger los 2/3 de la parte superior de la tibia. Luego se va a dirigir hacia la parte interna y va a coger también parte de la membrana interósea. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un músculo que básicamente se va a insertar en la tibia, ¿no? Recuerden, desde el tubérculo de Gerdy hasta casi los 2/3 superiores de toda la tibia. Va a coger parte de la tibia con el canal de la cara lateral y parte también de la membrana interósea, ¿ya? Este músculo, que aquí está mejor, miren, aquí está mejor, ¿no? Se inserta en la parte superior y sigue todo este camino de inserción. Este músculo, todos sus fascículos se van a unir y van a formar un tendón común, ¿no? Este tendón común se va a dirigir hacia abajo, y va a pasar por aquí por delante por el retináculo de todos los tendones que están acá. Entonces, este músculo se va a dirigir hacia abajo y el tendón que forma, como ustedes pueden ver, llega hasta la parte dorsal del pie y luego se va a dirigir hacia abajo, ¿no? Luego se va a dirigir hacia abajo el músculo tibial, el tendón del tibial anterior. Entonces, se va a dirigir hacia abajo para finalmente insertarse en lo que es la cara medial del cuneiforme medial y también parte del primer metatarsiano, ¿no? Si vemos aquí, recordamos los huesos de la parte inferior, esto de aquí va a ser el calcáneo, acá va a estar el astralo, este de aquí va a ser el cuneiformes, este va a ser el cuboides, y estos de aquí este va a ser el navicular, estos van a ser, este va a ser el cuboides, y estos van a ser los cuneiformes. Entonces, como ustedes pueden ver, el tendón se va a dirigir hacia abajo, va a rodear a la parte del músculo navicular, se va a dirigir hacia adelante y se va a insertar en lo que es el cuneiformes, ¿no? El cuneiformes y también parte del primer metatarsiano, ¿no? Parte del primer metatarsiano. Luego del músculo tibial anterior vamos a tener otro músculo, ¿no? Que es el que vemos aquí, que es el extensor largo de los dedos. El músculo extensor largo de los dedos también va a coger parte del cóndilo lateral de la tibia, miren, como pueden ver aquí, por debajo del tubérculo de Gerdy, y va a pasar y va a tomar parte de todo lo que es el peroneo. Miren, como pueden ver, se distribuye casi por toda la parte, por toda la cara interna de lo que es el peroneo. ¿Ven? Se dirige hacia abajo, Entonces, este musculito va a estar, su inserción proximal va a estar por debajo del tubérculo de Gerdy, también en la tibia, y luego se va a continuar con la cabeza del peroneo y el resto del cuerpo del peroneo, como pueden ver aquí. ¿Ya? Por la parte superior se va a insertar en la parte también de la membrana interósea, y luego va a formar también un fascículo, va a formar todo el músculo con sus fascículos que se van a dirigir hacia abajo por un tendón y que, como podemos ver en este caso, en el extensor común de los dedos, va a dar una trifurcación, ¿no? Para cada uno de los dedos del pie, ¿no? El extensor largo del dedo gordo está para acá, ¿no? Que está aquí, y aquí va a estar el extensor común del pie. Como podemos ver, va a dirigirse por toda la parte dorsal y se va a insertar los metatarsos y parte de las falanges de estos 4 dedos, ¿no? Como pueden ver aquí, se dirige así y se inserta en parte de los metatarsianos y falanges de esos 4 dedos. Luego vamos a tener otro músculo, ¿no? Que va a estar por debajo, que es el músculo extensor largo del dedo gordo. El músculo extensor largo del dedo gordo, como podemos ver, va a ser un músculo que va a estar cubierto tanto por el tibial anterior como por el extensor largo de los dedos. Este va a ser un músculo un poquito más profundo, ¿no? Que va a estar cubierto por ambos, y su inserción va a ser, como pueden ver ustedes, en aproximadamente el tercio medio de la cara medial del peroné y parte, pues, de la membrana interósea, ¿no? Aquí no hay más vuelta que dar. El cuerpo de este va a ser, como pueden ver ustedes,
¿no? Aquí está. Va a ser bastante alargado, va a estar bastante alargado y va a formar un tendón. Va a formar un tendón que se va a dirigir hacia adelante por el dorso y va a llegar hasta lo que es la parte del primer metatarsiano y la falange distal y falange proximal, ¿no? Como ustedes pueden ver, se continúa el tendón y este tendón va a llegar a insertarse en la parte del primer metatarsiano y también de la falange distal y proximal. Luego vamos a tener otro músculo, ¿no? Que es un músculo pequeñito, que es este de aquí, que es el músculo tercer peroneo. Este músculo tercer peroneo es un músculo inconstante, ¿no? Como pueden ver, es un músculo pequeño, que incluso a veces se va a confundir con el extensor largo de los dedos. Este músculo se va a insertar sobre la mitad inferior del borde anterior del peroné, ¿no? Sobre la mitad inferior del borde anterior del peroné, en la parte inferior. Y va a ser, como pueden ver ustedes, muy fino y muy pequeño, ¿no? Y se va a dirigir también por un tendón hacia la parte dorsal y va a terminar en la tuberosidad del quinto metatarsiano, ¿no? Aquí en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Entonces, este es un músculo pequeño. Bueno, estos van a ser todos los músculos que vamos a encontrar en la región anterior. Entonces, para no olvidarnos, acuérdense, músculo tibial anterior, luego el músculo flexor, extensor, perdón, largo o común de los dedos, ¿no? Que es el que más va a ocupar parte del peroné. Luego, entre estos dos por debajo, vamos a tener el músculo que es el músculo extensor largo del dedo gordo, y más abajo y pequeñito el músculo tercer peroneo, ¿no? Que aquí está. Aquí está, como pueden ver. Entonces, todos estos van a ser los músculos de la parte anterior. Luego de esto vamos a pasar a la parte lateral, que es un poco más sencilla, por así decirlo. La parte lateral solamente va a estar conformada por dos músculos, ¿no? Por dos músculos, que van a ser el músculo peroneo largo y el músculo peroneo corto. En este caso, estos músculos van a estar inervados, como ya lo dije, por el nervio peroneo superficial. Para hablar de estos músculos, bueno, obviamente se van a insertar en la cara lateral del peroné, ¿no? En la cara lateral del peroné. El músculo peroneo largo va a ser el músculo más superficial, como ustedes pueden ver, y obviamente, como su mismo nombre lo dice, va a ser más largo, ¿no? Más grande que el peroneo corto. Este músculo va a estar formado, sus inserciones van a estar dadas por tres fascículos. En la parte superior se va a insertar en la cara anterolateral, de la cabeza del peroné, ¿no? De la cabeza del peroné, hasta de repente también un poco del cóndilo lateral de la tibia, se va a insertar ahí. También se va a insertar en el tercio superior del borde anterior del peroné, y también, pues en lo que corresponde a la parte lateral del peroné, ¿no? Recuerden la línea longitudinal que les dije, ya, toda esa parte de ahí se va a insertar el músculo peroneo largo. Entonces, todo este músculo, el músculo peroneo largo va a formar músculo bastante largo y va a dirigirse con su tendón hacia la parte posterior, ¿no? Es un músculo lateral, pero su tendón se dirige hacia la parte posterior y va a llegar hasta su inserción distal en lo que es la tuberosidad lateral también del primer metatarsiano, ¿no? Entonces este músculo es un músculo sencillo, que va a ocupar la parte lateral, se va a dirigir hacia la parte posterior y va a llegar hasta lo que es la tuberosidad lateral del primer metatarsiano. También aparte de eso, también va a tener expansiones, que van a ir hacia el cuneiforme medial y también hacia el tercer metatarsiano, ¿ya? También va a tener algunas expansiones de ese tendón. Luego de este músculo, que es el músculo peroneo largo, vamos a tener al músculo peroneo corto.
Este músculo peroneo corto, como ustedes pueden ver, se va a insertar en la parte inferior de lo que corresponde al peroné, ¿no? En toda la parte inferior. Va a coger el parte del peroné y parte un poco de la cara también, de la cara anterior, un poco, ¿no? Perdón, de la cara lateral. Igualmente, ¿cómo se llama? Su tendón se va a dirigir por la parte posterior y va a continuar hasta la tuberosidad del lateral del primer metatarsiano, ¿ya? Entonces, estos van a ser los dos músculos que vamos a encontrar en la parte lateral. Y luego vamos a tener a los músculos del grupo posterior. El grupo posterior, como recuerdan, lo dividimos en un grupo posterior profundo y en un grupo posterior superficial. El grupo posterior profundo va a estar formado por 4 músculos. El músculo popliteo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior, ¿no? El tibial posterior. Estos músculos, estos en realidad me parecen los más fáciles porque van a estar bien distribuidos. Miren, ¿recuerdan que les dije que había que recordar en la parte posterior de la tibia esta línea oblicua que era la línea del sóleo? Pues bien, en esta parte se va a insertar, en el labio superior de la línea del sóleo, se va a insertar lo que es el músculo popliteo, ¿no? El músculo popliteo. Como pueden ver, toda esta parte de aquí va a ser su parte muscular y se va a insertar hasta lo que es el cóndilo lateral de lo que es el fémur. ¿Ya? Entonces, en el labio superior de la línea del sóleo se va a insertar el músculo popliteo. Y eso me va a permitir dividirlo. Entonces, el músculo popliteo va a estar arriba y los otros 3 músculos van a estar en la parte de abajo. Para que puedan recordarlo mejor, si ustedes se dan cuenta, si vamos a seguir este orden, el músculo flexor largo de los dedos solamente se va a insertar en la tibia. Como pueden ver, solamente se va a insertar en la tibia. Luego va a seguir el músculo el tibial posterior, que se va a insertar en la tibia y en el peroné. Y al final va a estar el músculo flexor largo de los dedos, que solamente se va a insertar en el peroné. Entonces, como pueden ver, es fácil la distribución de estos músculos. Tenemos por la parte superior de los músculos profundos al músculo popliteo, por debajo de la línea del sóleo vamos a tener 3 músculos. En este orden, primero el flexor común, luego en el medio abarcando ambos al tibial posterior y en la parte más lateral del peroné al músculo flexor largo del dedo gordo, ¿no? Entonces, de esa forma van a estar distribuidos, estos musculitos. Bien, como pueden ver, el músculo popliteo es un músculo corto, que va a tener su origen en lo que corresponde a la cara cutánea, del cóndilo lateral del fémur, ¿no? El cóndilo lateral del fémur, y que se va a dirigir, se va a desplazar hacia la cara lateral, hacia la cara posterior, perdón, de lo que es la tibia, ¿no? De lo que es la tibia. Este músculo va a atravesar parte de lo que es la articulación de la rodilla, ¿no? Los fascículos que están aquí, de los tendones y todo lo que forma la articulación posterior de la rodilla. Este músculo, como pueden ver, es un músculo corto, no es un músculo corto, que es aplastado y triangular, y que básicamente va a estar aquí, desde lo que es el cóndilo lateral del fémur hasta lo que es la parte posterior de la tibia. Luego de eso vamos a tener a los músculos. Este músculo va a tener como función, va a ser un músculo flexor y rotador de la pierna sobre el muslo. Ya acuérdense, el músculo popliteo va a apoyar en eso, va a ser un músculo flexor y rotador de la pierna sobre el muslo. Luego va a estar lo que corresponde al músculo flexor largo de los dedos, ¿no? Para seguir este orden, el músculo flexor largo de los dedos. Este va a ser el músculo que se va a insertar en lo que corresponde, como pueden ver, en la parte del labio inferior del sóleo, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí les dije que cuando estaba la línea del sóleo había también una cresta aquí? Una cresta, esa es la cresta que los divide al final, que divide al tibial posterior y al flexor largo de los dedos.
Entonces, este se va a insertar en lo que es por debajo del labio inferior de la línea del sóleo, ¿no? Y va a coger el tercio medio casi de la cara posterior de la tibia, ¿no? Esto va a ser, entonces va a ser la cara inferior, perdón, el labio inferior de la línea del sóleo y también el tercio medio de lo que corresponde a la cara de la tibia. Estas fibras de este músculo se van a dirigir hacia la parte inferior. Y aquí era lo que les mencionaba hace un momento. ¿Recuerdan que les dije que en la parte posterior de la tibia habían tres canales? Pues miren, si ustedes se fijan, el músculo tibial posterior está un poco más lateral que que el músculo flexor común de los dedos. Pero aquí abajo a nivel de casi ya de la articulación talocrural, el tendón del músculo tibial se va a cruzar, miren, se va a cruzar y se va a volver más medial, ¿no? Se va a cruzar y se va a volver más medial. Y este músculo del flexor largo de los dedos va a continuar su recorrido de frente, ¿no? Entonces, el músculo flexor largo de los dedos va a continuar, va a pasar por la cara plantar, se va a dirigir hacia lo más profundo y va a pasar por el canal retromalleolar medial. El canal retromalleolar medial va a ser formado en este caso aquí por el malleolo de la tibia y parte del calcáneo, ¿no? Va a seguir ese camino. Y se va a dirigir hacia abajo, en la parte posterior, hasta terminar en lo que es los cuatro últimos dedos, ¿no? Como pueden ver ustedes, se dirige por aquí y va a formar extensiones para los cuatro últimos dedos del pie, tanto para insertarse en el metatarso como en las falanges proximal y distal. ¿Ya? Entonces ese va a ser el músculo flexor largo de los dedos. Luego vamos a tener otro músculo que es el músculo tibial posterior, ¿no? Entonces vamos viendo. Afuera teníamos el flexor largo de los dedos, o perdón, bueno, más medial el flexor largo de los dedos, y al medio vamos a tener a lo que es el músculo tibial posterior. El músculo tibial posterior, como pueden ver ustedes, se va a insertar en lo que es el labio inferior también de la línea del sóleo. Va a coger parte de los dos tercios superiores, de la tibia. Va a coger también parte de la membrana interósea y va también a coger parte de lo que es el, el borde posterior, ¿no? Del peroné, ¿no? También del peroné, ¿no? Entonces este músculo va a estar distribuido en ambos huesos y en el medio por la membrana interósea. Este músculo de aquí va a unirse y va a formar fascículos. Y como les dije, el tendón en la parte inferior se va a cruzar y se va a hacer más medial, ¿no? Este tendón se va a hacer más medial, va a recorrer también parte de lo que es el canal retromalleolar medial y se va a dirigir hacia este hueso que es el hueso navicular, ¿no? Ese es el hueso navicular. También va a llegar a insertarse en el hueso navicular y va a formar extensiones para tres metatarsianos. ¿Ya? Entonces va a llegar aquí, se va a insertar en el navicular y va a formar extensión para los tres metatarsianos siguientes, ¿no? Que son esos de aquí, ¿no? Para esos tres metatarsianos va a formar una extensión. Luego de que ya hemos visto este músculo, vamos a ver a otro músculo que ya es un músculo más lateral, que es el músculo flexor largo del dedo gordo. El músculo flexor largo del dedo gordo se va a insertar en los dos tercios inferiores de la cara posterior del peroné, como pueden ver aquí. Los dos tercios inferiores de la cara posterior del peroné. Va también en la parte inferior a coger un poco de lo que es la membrana interósea, ¿no? Va a coger también un poco también de lo que es la membrana interósea y va a coger parte de lo que es, ese tabique que lo va a dividir del músculo peroneo corto, ¿no? Quiero decir un tabique que lo va a dividir del músculo peroneo corto. Entonces, este músculo va a formar todos sus fascículos que se van a dirigir también de manera, van a formar un tendón común, se van a dirigir por la parte obviamente posterior hacia la parte plantar
va a pasar por la parte posterior del astrágalo, no, va a pasar por la parte posterior del astrágalo, va a continuar y va a cruzar en forma de X al flexor largo de los dedos, ¿no? Al final este tendón va a terminar en todo lo que es la extremidad distal, de la extremidad de la falange distal del dedo gordo. Ahí va a terminar este musculito. Entonces, estos 4 músculos van a ser los músculos de la región profunda de la pierna, ¿ya? Esta región profunda, recuerden que va a estar dividida por el músculo sóleo y también, perdón, por la línea del sóleo y también, bueno, por el músculo sóleo, ¿no? O sea, el músculo sóleo va a cubrir a casi todos estos músculos, ¿no? Que lo vamos a ver de aquí. Este va a ser un músculo superficial. Luego van a venir los músculos del grupo posterior de la cara superficial, ya para finalizar. Van a ser 3 músculos, va el gastrocnemio y el sóleo, que van a formar el tríceps sural, y el músculo plantar, ¿no? Que como les dije es un músculo inconstante. Entonces, si nosotros vemos aquí en la parte posterior, eh, esto de aquí nos va a indicar la inserción, ¿no? La inserción del músculo sóleo. Como pueden ver, el músculo sóleo se va a insertar en la línea tibial del sóleo y también va a coger parte de la cara posterior, ¿no? De la cabeza del peroné. Va a coger parte de la cabeza del peroné, se va a dirigir hacia la parte inferior, casi al tercio o cuarto superior del peroné, y estos van a formar un arco, ¿no? Que va a ser llamado el arco tendinoso del sóleo, el arco tendinoso del sóleo. No voy a mencionarlo ahora, pero el paquete vasculonervioso posterior va a pasar por este arco, ¿no? Al momento de dirigirse por toda la cara posterior, va a pasar por este arco que se va a formar por el fascículo del músculo sóleo que se encuentra aquí en la línea oblicua y por el fascículo del músculo sóleo que se encuentra en la cabeza del peroné y el cuarto superior de la parte posterior del peroné, ¿no? Entonces, este músculo, esas fibras van a converger, ¿no? Va a ser un músculo grande en realidad que va a converger y se va a dirigir hacia toda la parte posterior para formar, como ustedes pueden ver aquí, para formar parte de lo que va a ser lo que va a ser el tendón calcáneo, ¿ya? Entonces, el músculo sóleo con los gastrocnemios va a formar el tendón calcáneo, que es lo que conocemos como el tendón de Aquiles, ¿no? Como pueden ver, este es un músculo bastante grande que va por el medio incluso tener una fase intermuscular que luego se va a continuar para formar parte, para unirse los fascículos del tendón conjunto con el gastrocnemio, ¿no? Y formar lo que es el tendón calcáneo. Luego de esto van a estar 2 músculos que van a ser más superficiales, ¿no? Que van a ser pares, en este caso va a ser los gastrocnemios. Los gastrocnemios se van a insertar tanto en la parte medial como en la parte lateral de lo que corresponde a la parte inferior del fémur, ¿no? Entonces, estos van a ser 2 músculos bastante también voluminosos que se van a encontrar van a cubrir toda la parte posterior. Van a poder también unirse con la parte de la cápsula articular de la rodilla, porque como recuerdan también forman parte de lo que es el hueco popliteo, ¿no? Todo esto de aquí es la cara articular de la rodilla. Y también se van a dirigir hacia abajo para juntarse y formar parte de lo que es el tendón conjunto, bueno, o el tendón calcáneo, ¿no? Que es el tendón solo conocemos el tendón del Aquiles. Miren, ¿no? Aquí van a formar todo, que al final se va a insertar en la parte superior del calcáneo, ¿no? Tanto el gastrocnemio como los músculos sóleos van a formar parte de lo que es el tendón calcáneo. Y luego también va a existir un pequeño músculo ya para finalizar, que es el músculo plantar, ¿no? El músculo plantar va a ser un músculo sumamente pequeño, como pueden ver ustedes, se va a insertar también en la parte lateral
en la parte lateral de la región inferior del fémur, y se va a dirigir, ¿no? Va a formar un músculo cortito y se va a dirigir sobre todo como un tendón, se va a dirigir sobre todo como un tendón que va a ser satélite del tendón de Aquiles, ¿no? Que va a ser satélite del tendón de Aquiles. Bueno, estos son todos los músculos de la región posterior superficial. Con eso finalizo.